La cuarentena y los estados de ánimo, un temón realmente, para el consultorio PM de esta tarde, Elio. Sí, claro que sí. ¿Cómo impacta, no, la cuarentena en nuestra salud mental, en los estados de ánimo? Como bien decías vos, Juanpi, recién. Vamos a hablar con Gustavo González, él es psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, a ver, No, por estamos en el nada. día 111 de cuarentena, por lo menos aquí en el AMBA, ¿no? Haciendo una diferencia de lo que sucede en el resto del país. Y con esto, los estados de ánimo que van variando y fluctuando mucho y a veces en el mismo día, Gustavo. Sí, nosotros desde el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA estamos haciendo un monitoreo constante del impacto que está teniendo la crisis sanitaria y el confinamiento sobre la salud mental. Ahora terminamos hace 2 días el 10º estudio y lo que vemos es que todos los indicadores de lo que nosotros llamamos emociones negativas, que hacen al malestar psicológico, aumentaron nuevamente. Es decir, nosotros tenemos una curva de salud mental que lo que muestra es que en el primer mes, indicadores como por ejemplo incertidumbre, preocupación, ansiedad, depresión, pérdida de sentido de la vida, aumentaron muy significativamente y a partir del día 50 se mesetaron en lo alto. Es decir, podemos, siguiendo con la analogía de la curva sanitaria, Sí. podemos decir que nuestra curva aumentó mucho, alcanzó valores muy altos, pero sigue aumentando. Es decir, parece ser que tampoco se alcanzó el pico ahí. Y los valores, sobre todo en depresión, en ansiedad, en angustia, son alarmantes. Es decir, deben llamar la atención especialmente de los responsables de las políticas públicas en salud mental, porque estamos en una situación compleja que puede, si esto sigue mucho tiempo más, puede generar cuadros de estrés postraumático y que esto finalmente se convierta luego en Eso algo quería difícil preguntarte, de Gustavo, revertir. porque... Perdón, Gustavo, eso quería preguntarte, porque vos recién cuando hacías esta comparación con la curva, ¿no? Vos decías, bueno, fueron aumentando, después se amesetaron, en ningún momento hablaste de una baja. Es decir, ¿qué riesgos o qué peligros se tiene a que esto se cronifique, ¿no? En la gente Claro. que padece cada una de estas cuestiones. Exactamente. Despertando desde el estudio anterior, el 9º, que fue a los 70 días, que estamos corriendo el riesgo de si la cuarentena dura mucho más tiempo, el tiempo juega en contra y realmente eleva mucho los riesgos de que se cronifique. Y además, por ejemplo, en el estudio anterior nosotros teníamos una hipótesis. Lo que estaba en el centro de la escena, gobernando los estados de ánimo, era la incertidumbre. Pero veíamos que de a poquito, bajo la incertidumbre, se comenzaba, es como si la incertidumbre fuera una gran incubadora de las otras emociones ya más graves, vinculadas a la angustia, a la depresión. Y lo que vemos en este estudio a los 100 días es que efectivamente se comprueba nuestra hipótesis, porque la incertidumbre, si bien sigue siendo el centro de lo cognitivo emocional de las personas, es decir, el no tener certeza sobre nuestro porvenir, comenzó a perder en términos relativos preponderancia para darle lugar a la aparición, por ejemplo, de una palabra que antes no había aparecido y es grave, que es desesperación. Y la nota que hiciste vos, que hicieron ustedes recién con esta persona que se puso a llorar, si uno lo tuviera que describir, yo lo describiría como que esta persona tenía un indicador claro de desesperación. Entonces, justificado obviamente por cuestiones reales, se le estaba destruyendo un proyecto de vida, se le estaba coartando un esfuerzo de vida, y eso es muy iatrogénico para el sistema de personalidad. Entonces, nosotros creemos que la situación es compleja. Mira, si simulemos esta situación, llega alguien
si llega alguien a nuestro planeta Tierra y dice, ¿cómo está viviendo hoy la humanidad, pero especialmente en Argentina? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que tenemos una tragedia sanitaria que ahora se agravó en estos últimos 10 días en Argentina. Tenemos una tragedia sanitaria sobre la cual se monta una tragedia psicosocioeconómica. Entonces, el efecto que esto tiene sobre la salud mental es muy fuerte, es muy abarcativo, además de todas las áreas en cuanto a que puede estar afectando a las relaciones interpersonales, a las familiares, a las laborales. Entonces nosotros desde la Facultad de Psicología, además, estamos bregando porque los gobiernos, lo digo en plural porque no es solamente el gobierno nacional, sino también es el de la ciudad y el de la provincia, permitan que se abran los consultorios. No llegamos a entender por qué los profesionales de la psicología no están incluidos dentro de los profesionales de actividades esenciales. Si está claro el diagnóstico está muy claro en cuanto al impacto en salud mental. Sí, ¿por qué hacer además, esa diferencia tal cual, Gustavo? ¿Por qué hacer esa diferencia entre la salud física y la salud mental, ¿no? Con la importancia y con todo esto que vos bien nos estabas contando recién. Exactamente, la propia definición claro. que hace la OMS de salud no es salud física solamente, es salud mental. Entonces, además, si nos dicen quienes nos gobiernan, quédense en casa porque los estamos cuidando, yo les diría, por favor, cuídenos bien. Porque no es solamente que nos tenemos que quedar en casa para cuidarnos en lo físico, sino que también debe haber una política activa en términos de salud mental. Clarísimo, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un beso. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.